Bueno, hermanos, estamos meditando en la persona y en el ministerio de Juan el Bautista. El título que le he dado al mensaje es El enviado de Dios. Y le he puesto este título porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice que había un hombre de Dios, que era Juan, que fue enviado por Dios para dar testimonio de la luz y para que todos pudieran creer por él. Así que Juan tenía un ministerio muy importante, que era el ser enviado precisamente por el Padre para dar testimonio del Señor Jesucristo, que es la luz del mundo, y para que el pueblo del Señor pudiera poner la confianza en Jesús y creer en Él, y sus pecados pudieran ser perdonados. Vamos a hacer una lectura en esta mañana en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 1 al 22. Y dice la palabra del Señor: En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparar camino al Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Y ya el asa está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con esta y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo,
Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, ella añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Como he dicho, estamos meditando en la obra y en el ministerio de Juan el Bautista. Ya hemos visto 3 mensajes que he compartido con vosotros. El primero fue la profecía que dijo el profeta Isaías 700 años aproximadamente antes del Señor, que él ministró, y que titulé el mensaje La voz que clama en el desierto. Una voz que clamaba en el desierto, una voz que iba a preparar el camino del Señor, el camino de Jehová, porque Jehová es el Señor, y esa voz traería consuelo, traería a Israel el mensaje de Dios de que el tiempo del perdón de pecado, el tiempo de la consolación había llegado, como vemos en Isaías 40 y versículo del 1 al 3. Y vimos en Lucas capítulo 1 que se nos dice, en el segundo mensaje se nos dice quién sería esa voz que clamaría en el desierto. Y se nos dice que esa voz sería el hijo de Zacarías y Elizabeth, que se llamaría Juan, porque el mismo ángel le dio el nombre a Zacarías como se tenía que llamar el niño que le iba a nacer a Elizabeth, que era estéril, se llamaría Juan. Y vimos lo que significaba el nombre de Juan. Jehová ha hecho misericordia. Dios hacía misericordia y la iba a hacer enviando a ese niño cuando ya fuera adulto para volver al pueblo a los caminos del Señor. También vimos que en el siguiente mensaje que Zacarías, después de haber permanecido cerca de 1 año, que quedó mudo porque no creyó lo que el ángel le había dicho, vimos cómo Zacarías, cuando le fue quitado esa mudez, habló y dio testimonio y lleno del Espíritu profetizó de Dios y de su Hijo que había nacido. Y lo hizo teniendo a ese niño de 8 días en sus brazos y anunció que el Señor había dado a Israel un mensajero y había visitado y redimido a su pueblo. Vimos la profecía que nos decía Zacarías. Dios nos ha visitado y redimido a su pueblo. Y eso ocurrió cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Mirá lo que nos dice Gálatas 4, versículos 4 y 5. Dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, para que pudiéramos ser adoptados como hijos. Eso fue lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice que nos levantó, dijo Zacarías, un poderoso Salvador
en la casa de David. Ese niño que iba a nacer, que era el Señor, que en ese momento cuando Zacarías tenía a su hijo Juan en los brazos de 8 días, estaba en el vientre de María. Ese niño era Dios encarnado. Ese niño era la luz del mundo. Ese niño era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese niño es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Y ese niño que se hizo un hombre y que ministró y que fue a la cruz, es el único Salvador, el único en quien los pecados pueden ser perdonados. Y dijo también Zacarías que Dios había hecho un juramento y un pacto con Abraham, y dice que librado de nuestros enemigos, sin temor le pudiéramos servir en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Esa era la promesa que Dios había hecho a Abraham y a sus descendientes, que librado de sus enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y hermano, esta profecía que Zacarías dijo todavía no se ha cumplido en su totalidad. Todavía hay personas que aborrecen al pueblo de Dios. El pueblo de Dios estaba, como sabíamos en ese momento, estaba subyugado por el Imperio Romano, habían conquistado a la nación de Israel, la tenían bajo impuestos, habían colocado a un rey idumeo, no de la familia de David, y los enemigos estaban sobre Israel. Y hermano, esta profecía llegará el momento en que se cumpla en su totalidad, porque la hizo Zacarías lleno del Espíritu Santo. Y todo lo que la palabra de Dios dice y todo lo que dijo Zacarías tendrá cumplimiento. También Zacarías dijo que ese niño que tenía en sus brazos, que era su hijo, sería llamado el profeta del Altísimo. Ese niño iba a ser el mensajero del Señor, pero iba a ser el profeta del Altísimo. Y iba a ir delante del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecado. Ese era el ministerio del Señor. Ese era el ministerio que iba también a llevar a cabo Juan. ¿Y para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para caminar nuestros pies por camino de paz. El tercer mensaje que vimos fue de un versículo nada más, y lo titulé Crecimiento y Preparación, y lo hicimos sobre un versículo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta que fue manifestado a Israel. Hermano, vimos también cómo Dios le dio un hijo a Zacarías y a Elizabeth, y le dio la responsabilidad como padre de protegerlo, de cuidarlo, de enseñarlo en los caminos del Señor, porque como nos dice la palabra, tanto Zacarías como Elizabeth eran irreprensibles delante del Señor. ¡Qué privilegio tuvieron Zacarías y Elizabeth de cuidar a Juan, de hablarle de ese Dios! Y el mismo niño, como nos dijo el ángel Gabriel, fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aún desde el vientre de su madre,
Juan ya tenía morando dentro de sí el Espíritu Santo, pero sus padres lo educaron en los caminos del Señor. Y dice que cuando ya llegó su juventud, él vivió en una zona poco habitada en el desierto y allí se preparó para poder servir al Señor cuando el Señor lo llamara a su ministerio. Y allí él, lleno del Espíritu Santo como estaba, y escudriñando las Escrituras, pudo tener esa relación en el desierto, esa relación buscando en la Escritura, como dice la palabra, que las Escrituras dan testimonio del Señor. Allí en las Escrituras él pudo comprender verdaderamente quién es el Señor y lo que estaba por venir y el ministerio que el Señor tendría. Y hermanos, llegó el momento, y ahí lo vemos en la lectura que hemos hecho. Cuando Zacarías tenía al niño en sus brazos, estábamos aproximadamente en el año 5 antes de Cristo. En el año 5. Y ahora en el texto que hemos leído, estamos en el año 28 o 29 después de Cristo. Han pasado 34 años desde que era presentado ese niño y circuncidado y se le puso el nombre hasta que el Señor lo llama al ministerio. Y nos dice que fue en el año 15 del reinado de Tiberio César, que era en ese momento emperador de Roma. Estaba como gobernador de Judea Poncio Pilato. Herodes Antipa, hijo de Herodes el Grande, era ahora tetrarca de Galilea. Y hermano, la palabra tetrarca significa gobernador de una provincia o de un territorio. Él estaba gobernando ahora una provincia o un territorio, como rey, pero gobernándolo. Y era la provincia de Galilea. Galilea que también tenía como parte a Samaria. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Licinia tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás. Lucas nos da todos estos datos para que podamos centrar y ponerle fecha aproximada a cuándo sucedió esto. Y hemos dicho año 28 o 29 después de Cristo. Dice que vino palabra del Señor a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Él anunciaba, como nos dijo en Mateo 3:2, nos dice: arrepentíos y bautizaos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se había acercado y él predicó el bautismo de arrepentimiento. Ahora, ¿a quién le predicaba Juan el bautismo de arrepentimiento? Vamos a ver algunas de las personas a quien se lo predicaba. Primero, se lo predicaba a los descendientes de Israel, que Dios, como sabéis, a Jacob le cambió el nombre y le puso Israel, pues a los descendientes físicos de Israel, Juan el Bautista le predicaba el bautismo de arrepentimiento. Había en ese momento el reino del sur, que era el reino de Judá, que eran los judíos que estaban en ese momento en Israel, en aquella tierra. Así que a los descendientes de Israel, a los judíos que estaban en ese momento, y era el reino del sur, y ahora había una serie de grupos y personas a los que Juan, que sabía quién eran, lo que estaban haciendo y la condición espiritual también que ellos estaban, le predica precisamente este evangelio
esta palabra de arrepentimiento. Estaban los escribas. ¿Quién eran los escribas? Los escribas eran los encargados de copiar la palabra de Dios y los encargados de interpretar la palabra de Dios. A esas personas iba a llamar Juan al arrepentimiento. ¿A quién también iba a llamar? Iba a llamar a los fariseos. La palabra fariseo significa separado. Este grupo surgió aproximadamente en el periodo intertestamentario 200 años antes de que viniera Juan y viniera el Señor. Así que surgió un grupo que eran los separados. Ellos querían cumplir la ley, ellos querían mantenerse separados de la influencia helenística que había traído el imperio que había conquistado toda aquella zona anteriormente, y ellos querían mantenerse separados. Decir que comenzaron muy bien en los caminos del Señor, pero terminaron muy mal en los caminos del Señor. Pusieron sus interpretaciones, las tradiciones, pusieron carga sobre las personas y en vez de acercarla al Señor, lo que hacían era separarla del Señor. ¿Os acordáis lo que dijo el Señor? Que andaban cielo y tierra para hacer un prosélito y los volvían 2 veces hijos del diablo. Sus enseñanzas, sus doctrinas, sus tradiciones habían anulado la palabra del Señor. Pues a esas personas también las iba a llamar Juan al arrepentimiento. También iba a llamar a un grupo que eran los saduceos. Los saduceos eran, se creen, los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Y eran los sacerdotes y los levitas. Como sabéis, los sacerdotes ministraban todo lo que eran los servicios del templo y los levitas eran los que ayudaban en ese ministerio y en esos servicios. Entonces los saduceos eran la clase religiosa, era la clase aristocrática. Estaban muy cerca de los gobernantes políticos y muy influenciados precisamente por ello. A esas personas también iba a predicarle Juan. Los saduceos solamente aceptaban como palabra de Dios la ley, no aceptaban los salmos ni los profetas, a diferencia de los fariseos, que los fariseos aceptaban como palabra de Dios la ley, los salmos y los profetas. Así que, y había grandes diferencias también entre ellos. Los saduceos no creían en la resurrección ni que hubiera ángeles. Sin embargo, los fariseos sí creían en la resurrección y en ángeles, como vemos en el libro de los Hechos que nos narra Lucas. Decir también que había otro grupo importante también en aquel momento allí, y eran los celotes o sicarios. Eran personas que buscaban la oportunidad para rebelarse a ese dominio romano que había en aquel momento y que normalmente en emboscadas y demás intentaban quitarle la vida a esos romanos que tenían al pueblo de Israel subyugado. Los celotes, le llaman los sicarios porque había un puñal que se llama la sica y tenía sobre unos 45 centímetros ese puñal y se lo escondían en la ropa y cada vez que tenían oportunidad atacaban a esas personas. Le damos las gracias al Señor porque de esas personas también hubo en el llamamiento de Juan personas que respondieron y el mismo Señor tomó de los celotes a una persona para que fuera apóstol, que fue Simón el celote. También había los herodianos. ¿Quién eran los herodianos?
Los herodianos eran las personas que apoyaban políticamente, apoyaban la dinastía de los Herodes. Cuando la palabra del Señor decía que el rey y el Mesías que tenía que venir de la tribu de Judá. De esa tribu tenía que venir el Mesías, de la tribu de Judá, pero ellos aceptaban que estuviera gobernando un idumeo puesto por Roma, en este caso, en este momento era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, y Felipe, que era su hermano. También estaban los publicanos. Los publicanos eran personas que servían a Roma cobrándole impuestos a las personas judías, pero se ganaban la vida cobrando impuestos por encima de lo estipulado. ¿Os acordáis de Zaqueo? Yo voy a repartir y voy a dar 4 veces más de lo que había defraudado. Es decir, ellos cobraban los impuestos y ponían un tope por encima, que era con lo que ellos, el sueldo de ellos. Entonces, digamos que los romanos le daban esa libertad y estaban saqueando al pueblo con lo que le cobraban de más. Bueno, también a esas personas iba el mensaje de Juan el Bautista. Y hermano, también iba a las prostitutas, a las personas pecadores, también iba ese mensaje de Juan. En fin, a los pecadores. Pero había alguien más también que iba a ese mensaje de Juan. Iba a los prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los prosélitos eran personas no judías, gentiles, que aceptaban la religión judía. Y había 2 tipos de esos prosélitos. Estaban los prosélitos de la justicia, que eran los que se circuncidaban, los que se bautizaban, porque se bautizaban en agua, y guardaban la ley y podían ofrecer sacrificios en el templo. Eran los prosélitos de la justicia. Pero también había otros prosélitos, que eran los temerosos de Dios. ¿Os acordáis de Cornelio? ¿Os acordáis de Cornelio? Era temeroso de Dios, hacía oraciones. Eran las personas que simpatizaban con la religión judía, sin llegar a circuncidarse, sin llegar a bautizarse, ni a guardar completamente la ley, sino que eran temerosos de Dios y algunas veces se acercaban y visitaban la sinagoga y escuchaban la palabra del Señor. Bueno, a todas esas personas llamó Juan al arrepentimiento, a 2 cosas. Las llamó al arrepentimiento y a su bautismo en agua. Y las llamó también a que siguieran al Señor Jesucristo, que ya estaba entre ellos y que iba a ser precisamente quien bautizaría no en agua, sino que bautizaría con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él era la luz del mundo y Él era también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hermano, ¿cómo se presentó Juan en las proximidades del Jordán? Paco va a poner ahí en Betábara, ahí fue donde bautizaba, Betábara donde bautizaba Juan. Y un poquito más para arriba también lo vemos allí en Salín. En Salín arriba, también subiendo el Jordán hacia Galilea, ahí era un sitio también donde bautizaba Juan. Pero ¿cómo se presenta Juan en aquel lugar? ¿Y cómo le habla a estas personas que hemos nombrado? Dice que se presentó con un vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y lo hizo en el desierto, en las proximidades del desierto. ¿A quién nos recuerda Juan
con esa vestimenta. Cuando el pueblo y los principales sacerdotes vean a Juan predicando allí el bautismo de arrepentimiento, ¿de quién se acuerdan? Se acuerdan de Elías Tisbita. El rey Ocosías se había caído en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo del 1 al 8. El rey Ozoquías había caído de la ventana y estaba en la cama. Entonces él manda consultar, voy a leer, él manda consultar a unos mensajeros suyos y busca que le dé respuesta a Baal-Zebú, dios de Ecrón. A Baal-Zebú, dios de Ecrón, el rey Ocosías manda a unos mensajeros para que le den respuesta. Y entonces esos mensajeros se encuentran con un varón que le dice lo siguiente. Le dice: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que está no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos les respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová. ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces el rey dijo: es Elías Tisbita. Y el ángel Gabriel dijo que Juan iría en el poder y en el espíritu de Elías. Y Elías fue una persona celosa por su pueblo. Elías declaró al pueblo que estaba en pecado, que estaban sirviendo a los Baales, y los desafió en el monte Carmelo al rey Acab y a Jezabel para que demostrar quién era el verdadero Dios, si Baal o Jehová. Y vimos como el verdadero Dios era Jehová. Y el pueblo aceptó que estaban siguiendo a dioses falsos y que los dioses de Baal eran precisamente dioses falsos. Así que allí se presenta Juan el Bautista vestido con ese vestido y enseguida la gente digamos que lo reconocen o lo identifican como Elías, como el profeta Elías. También vemos que el ministerio de Juan duró poquito. El ministerio de Juan, bautizando a lo largo del río Jordán, duró aproximadamente 1 año. Pero después estuvo casi 2 años encerrado en una cárcel en Macoronte, en el sur de Perea, que era provincia que gobernaba también Herodes Antipas. Estuvo encerrado en aquella cárcel casi cerca de 2 años, como veremos un poquito más adelante. Pero ¿qué ocurrió cuando él llamó al ministerio y cuando él llamó al bautismo? Dice que salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Esto lo vemos en Mateo 3, 5 y 6. Y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. Y ahí vemos a muchos fariseos, ahí vemos a saduceos, ahí vemos a publicanos, ahí vemos a soldados que se acercan a su ministerio, que se acerca a su bautismo. Y hermano, la palabra bautismo viene del verbo bautizo, que significa identificarse con. Así que las personas se identificaban
con ese bautismo en agua que predicaba Juan el Bautista. Y era un bautismo de arrepentimiento. ¿Qué quiero decir con un bautismo de arrepentimiento? El bautismo de arrepentimiento el arrepentimiento implica cambiar la mente. Esas personas que normalmente no estaban andando correctamente tenían que cambiar su manera de pensar. Tenían que darse cuenta que había muchas cosas en su vida que estaban en pecado, que no estaban haciendo lo que era correcto a los ojos de Dios. Y eran llamados precisamente por Juan el Bautista a confesar ese pecado, a dar media vuelta del pecado, a sentir verdaderamente que estaban ofendiendo a Dios y hacer lo correcto, que era abandonar el pecado, volverse a Dios, obedecerlo y cambiar su actitud. Ese era el bautismo que Juan estaba predicando, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y estaba llamando a que las personas verdaderamente llevaran una vida distinta a la que estaban llevando hasta ese momento. Y hermanos, ¿sabéis una cosa? En aquel tiempo, en toda Judea, Galilea, había mucha religiosidad, pero muy poca vida espiritual. La gente era religiosa, la gente participaba en las fiestas, en los sacrificios que tenían que... Pero era una religiosidad vacía y sin vida. Y para describir toda esta situación, parece ser que el Señor en su palabra utilizó estas metáforas. Había muchas sendas que enderezar, había muchos valles que rellenar, había muchos montes y collados que bajar, había caminos torcidos que habían que enderezar y habían caminos ásperos que habían de allanar. Y cuando todo eso ocurriera, dice que verían la gloria del Señor. Toda carne verá la salvación del Señor. Y eso ocurrió muy poquito tiempo después. Muy poquito tiempo después el Señor recorría esas provincias predicando el Evangelio, manifestando las señales que tenían que venir, y la gente pudo ver la salvación de Dios. Había muchas cosas que cambiar en el pueblo. Y hermano, el arrepentimiento verdadero hace que muchas cosas cambien con relación a lo que Dios quiere y a lo que a Dios le agrada. Había mucha altivez que derribar. Había muchas cosas erróneas que había que reconocer. Y muchas cosas torcidas y que se estaban haciendo contrario a la voluntad de Dios. Juan fue llamado a predicar ese bautismo a las personas, a que se arrepintieran, a que confesaran sus pecados, a que se bautizaran y a vivir una vida distinta, una vida que a Dios le agrada, como dice su palabra. Y hermano, todas esas personas que respondieron positivamente, la palabra de Dios la llama el remanente fiel. Todas esas personas que respondieron al llamamiento de Juan representa a ese remanente fiel que cuando llegó el profeta de Dios, el enviado de Dios, iban a acercarse a Dios y iban a poner también su confianza en Jesús. ¿Sabéis? Juan no hizo milagros espectaculares. No tenemos ningún milagro que Juan hiciera espectacular, pero ¿sabe cuál era el mayor milagro que hizo Juan? El mayor milagro fue
el que obró el Espíritu Santo a través de Juan. El milagro de convencer de pecado a esas personas y que respondieran a ese llamamiento y fueran a bautizarse en las aguas del río Jordán. Ese fue el mayor milagro. Él dijo también que o llama a esas personas que acudían a él. Digamos que el mensaje de Juan no fue un mensaje suave, fue un mensaje poderoso. Él no intentó atraer a las personas, pero sin decirle que eran pecadoras, es todo lo contrario. Utilizó un lenguaje no adulterado. Hoy en día, cuando predicamos el Evangelio, en vez de predicar muchas veces el pecado y que la gente necesita arrepentirse para que sus pecados puedan ser perdonados, lo decimos a lo mejor de otra manera. El Señor tiene un mensaje maravilloso para ti. El Señor mismo, cuando empezó su ministerio, dijo: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados. A las personas tenemos que hablarle verdaderamente de que hay un gran problema en su vida y es el pecado y la condenación. Y toda persona, hasta que no ponga la confianza, se arrepienta de sus pecados y le pida perdón al Señor, está en condenación. Juan predicó sobre el pecado y predicó que se tenían que arrepentir. El evangelista Juan lo dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Juan predicó y llamó al arrepentimiento verdadero, a reconocer el pecado, a confesarlo, a sentir dolor por el pecado, a dar la media vuelta hacia Dios y que las personas pudieran poner la confianza en Él. Dice que los llamó generación de víboras, a los que venían, generación de víboras. Se lo está diciendo a los que descendían de Abraham. Se lo está diciendo a los que descendían de Abraham. Aquellos que confiaban que porque eran hijos de Abraham ya tenían solucionado el problema. Ya somos salvos, ya aquí no tenemos que hacer nada. Pero Juan le dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice que la persona que está en condenación, la ira de Dios está sobre él. Pero también dice que el que ponga su confianza en el Señor tiene vida eterna y ha pasado de condenación a vida. Y ya la ira no está sobre él. Y lo envía y lo exhorta Juan el Bautista a que hagan fruto digno de arrepentimiento. No vale decir soy hijo de Abraham, sino demuéstrame con tu vida que verdaderamente tus frutos demuestran que amas a Dios y lo sigues. Eso fue lo que dijo. Y dice que también le habló en juicio. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Habló de juicio, salvación, condenación, salvación y juicio. A las personas que no responden al llamamiento del Señor, la ira de Dios está sobre ellos y lo que les espera es el juicio. Lo que pasa es que Dios es paciente para que llegue ese momento. Llevamos ya cerca de 2000 años donde el juicio que tiene que venir está ahí parado, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, pero Juan
dijo que el asa estaba puesta a la raíz de los árboles y que él limpiaría, ponle la otra imagen, Paco, ahí, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hermano, el hombre tiene solamente dos destinos. O tiene el destino de la vida eterna, de estar con el Señor glorificándolo para siempre, o tiene un destino que es juicio, que es fuego, donde el mismo Señor llegará al día final donde separará los que son verdaderos creyentes de los que no son creyentes. Y la palabra de Dios habla de un cielo, de un paraíso, de una nueva tierra, pero también habla de un infierno y de un lago de fuego. Por eso es tan importante que podamos responder al llamamiento del Señor, que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y poder estar en ese lugar con Él para glorificarlo para siempre. Dice que la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos si me está presentando este mensaje? Y Juan le contestó, hermano, le dice a las personas, le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que no tiene que comer, haga lo mismo, dé al que no tiene. Y aquí vemos que cómo Juan le exhorta a dar fruto, pero a ser misericordioso con las personas. Y tenemos que preocuparnos, hermano, por las personas que están en necesidad. Es bueno que nos preocupemos porque demostramos verdaderamente que es un fruto que a Dios le agrada. Dice que también vinieron unos publicanos y diciéndole, ¿y nosotros qué hacemos? Y les dijo que no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Qué es lo que se ordenaba cobrar? Esto, no cobréis de más. Muchas veces en el mundo en que vivimos pagamos muchos impuestos, aunque la palabra del Señor nos dice que al que debemos de pagar el impuesto que se los paguemos, ¿no? Lo dice, pero claro, evidentemente también las personas que nos imponen los impuestos tienen que pensar también en las necesidades de las personas y ayudarlas para que no sean una carga. Aquí los publicanos, como he dicho, cobraban de más para poder ellos tener un sueldo grande y poder vivir bien y extorsionaban a las personas. Y mira lo que le dice el publicano, maestro. Y esto, cuando llegué aquí me quedé parado porque había personas que aún de los publicanos tenían a Juan por maestro. Los respetaban y tenían a Juan por maestro. Maestro, ¿qué debemos hacer? Y como dice aquí, no exijáis más de lo que está ordenado. Tenemos esa historia preciosa de uno de los apóstoles del Señor, que cuando el Señor lo llamó, Mateo, Leví, lo llamó, respondió al llamamiento y dejó todo y le siguió. Tenemos la historia de Zaqueo, que quería ver al Señor, y el Señor pasando por aquel lugar, por Jericó, cuando pasó por allí, le dijo, hoy tengo que habitar en tu casa. Y Dios le cambió el corazón a Zaqueo. Y Zaqueo devolvió todo lo que había tomado de más. Y dice que lo daré cuadruplicado. Dice que también vinieron unos soldados y le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Y le dijo, no extorsionar a nadie ni calumniéis, contentaos con vuestro salario. Esta pregunta me la hizo mi hermano Pepe un día cuando me estuvo entrevistando aquí en la congregación. Me dice, tú que eres militar, tal y demás, ¿cómo llevas tú todo esto de no coger las armas? Y yo me acordé de este pasaje, porque fueron unos soldados los que se acercaron a Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que le dijo Juan el Bautista a esos soldados? No hagáis extorsión a nadie, no calumniéis y contentaos con vuestro salario. No le dijo, ustedes sois soldados, tenéis que dejar las armas y tenéis que salirse
digamos, de las Fuerzas Armadas. Como sabéis, yo soy militar y demás, y entonces esta pregunta, la verdad que yo me acordé enseguida de este texto. Y tenemos que tener en cuenta que muchas veces, es verdad, ¿no?, en estas cosas los soldados cuando atacan, cuando tal, extorsionan, calumnian, hacen violaciones, como vemos en muchos sitios cuando se meten. Entonces todo eso el Señor no lo quiere, ¿eh? Y Juan le dio a estos soldados una solución a esa pregunta que le estaban haciendo. Le dijo que mostraran fruto de arrepentimiento. Y hermano, por el fruto se conoce al verdadero creyente. El verdadero creyente lo va a demostrar los frutos, su vida, ¿eh? Por eso el Señor le dijo también, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Debemos hacer la voluntad del Padre. Debemos dar buenos frutos y sobre todo, hermano, debemos dar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad y mansedumbre. Y hermano, el pueblo estaba expectante, estaba viendo a Juan, veían mucha gente que se bautizaba, había fariseos, había saduceos, publicanos. Entonces dice que los levitas y los sacerdotes, los escribas y los sacerdotes enviaron una comisión para preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Y Juan dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Juan dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo Juan, no soy. Le preguntaron también, ¿eres tú el profeta que tenía que venir? Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Profeta de en medio de los hermanos levantaré, a él oiréis. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos han enviado. ¿Qué decís de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 40, versículos 1 y 3. Y los que habían sido enviados, nos dice la misma palabra, que eran de los fariseos. Es decir, estaban expectantes. ¿Quién es este que está ahí? Le vamos a preguntar. El que estaba ahí era el enviado de Dios para llevar las personas al Señor. Y le dijeron, ¿por qué tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está presente, cuando estaba diciendo esto, en medio de ellos estaba ya el Señor. En medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que bautizará con Espíritu Santo y fuego. El que viene después de mí es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa del calzado. Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Y ahí estaba dando Juan, el que es después de mí, era primero de mí. Ahí está diciendo que Jesucristo era Dios, el Hijo de Dios, porque está hablando de su divinidad. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y era antes, porque Él es Dios, que se había encarnado. Así que esa fue la respuesta de Juan a los que le preguntaron. Y hermanos, vemos aquí dos grupos. Siempre va a haber dos grupos. Siempre va a haber personas que aceptan el llamado de Dios, que aceptan el evangelio del Señor, como hicieron estas personas que fueron al bautismo de Juan. Y va a haber personas
que rechacen el mensaje de Dios, que rechazaron a Juan el Bautista y rechazaron también al Señor Jesucristo. ¿Sabéis? Ya al final del ministerio del Señor, cuando el Señor purificó el templo, los principales sacerdotes y los ancianos le hicieron una pregunta al Señor. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? Y el Señor, que es sabio, y a él nadie lo puede coger, porque siempre contestaba con sabiduría, porque es Dios, le dijo, yo voy a hacer también una pregunta. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Dice que los principales se fueron aparte ahí a un lado y dijeron, si decimos de los hombres, estas personas nos van a apedrear porque tienen a Juan por profeta. Así que cogieron y dije, y si decimos del cielo, nos va a decir el Señor, ¿y por qué no habéis creído? Si era del cielo, ¿por qué no habéis creído? Entonces le dijeron al Señor, como siempre, una mentira. No sabemos de dónde es el bautismo de Juan. Pero sí lo sabían. Sabían que había poder, sabían que había muertos resucitados, sabía también que el Señor estaba haciendo las señales mesiánicas, estaba dando vista a los ciegos, sanando a los cojos, y entonces vemos eso en cuestión a estas personas. Y el Señor le dijo, pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, no os lo voy a decir. Ahora, hermano, me gustaría ya para terminar a ver algunas cositas del ministerio de Juan. Juan dio un testimonio fiel y obediente al Señor. Él se preparó para servir y le sirvió con excelencia al Señor. Él dio un testimonio de la luz que era el Señor, la luz verdadera, para que todos los que pudieran su confianza en el Señor y se arrepintieran y lo recibieran, pudieran llegar a ser hijos de Dios. Y eso lo vemos en Juan 1, versículos 6 y 7. Para que todos creyesen a través de él que era la luz. El Señor es la luz. Y Juan fue enviado delante del Señor. Juan ministró en humildad y en el poder del Espíritu. Y esto es importante también, en humildad y en el poder del Espíritu. Juan preparó, como le dijo el ángel, un pueblo bien dispuesto para el Señor. Juan llamó a esos discípulos que había hecho a que siguieran al Señor Jesús, que sería el que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Los llamó a que siguieran al Señor. El bautismo que él empleaba era el bautismo de agua. Y dice que de pronto en aquel lugar aparece el Señor. En aquel lugar donde las personas se estaban bautizando, donde las personas confesaban sus pecados, y Juan le diría, te arrepientes de tu pecado, de esto, de lo otro, y las personas dirían, sí, me arrepiento, sé que he hecho mal al Señor y quiero seguir el camino que me están mostrando. Allí de pronto aparece el Señor. Y Juan, cuando lo ve venir, dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Si yo sé por las Escrituras que tú no tienes pecado, si yo sé por las Escrituras, como hemos cantado, que tú eres el Santo de Israel, tú vienes a mí. Pero el Señor le dijo, dejemos que cumplamos toda justicia. ¿Por qué se bautizó el Señor? Lo vamos a ver más detenidamente para la próxima predicación. ¿Por qué se bautizó? Pero solamente decir una cosa. El Señor se identificó, aunque no tenía pecado, con ese remanente fiel
que estaba siguiendo al Señor. Con ese remanente fiel que había respondido al llamamiento de Juan, el Señor se identificó. Si Dios quiere, lo veremos más detenidamente en la próxima predicación. Y dice que el Espíritu Santo, en ese momento que Juan bautizó, y era bautismo de inmersión cuando salió del agua, dice que el Espíritu Santo descendió del cielo y se posó sobre Jesús. Y dice también que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Este es el Señor. Y el Señor de ahí comenzó, se fue al desierto llevado por el Espíritu, y ya vemos que después de 40 días comenzó su ministerio. ¿Sabéis? Cuando los discípulos y los judíos vieron que había mucha gente que ya seguían al Señor y que también se bautizaban entre comillas, los discípulos del Señor, porque el Señor no era el que bautizaba, eran los discípulos del Señor. Pero había mucha gente que antes había seguido a Juan y ahora estaban ya siguiendo al Señor. Y entonces llega el momento en que los discípulos empezaron a discutir sobre la purificación con los judíos, pero mira lo que dice Juan. Esto es maravilloso. Dice: al ver que muchos seguían a Jesús, se gozó y dijo: nadie puede recibir nada si no les es dado de arriba. Juan sabía que todos los que estaban yendo al Señor era porque el Padre los estaba llevando al Señor. Y mira lo que dijo: el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado se goza grandemente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. El que tiene la esposa es el esposo. Él es el esposo de su esposa. ¿Quién era la esposa? Su iglesia, la que él iba a comprar con su propia sangre. Y él era el amigo, el que estaba ahí llevando el camino para que siguieran a Jesucristo. Dice que se gozó grandemente. Mi gozo es cumplido. Y ahora dice algo muy importante, hermano. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Su ministerio iba alzándose, iba elevándose, hasta que llegó el momento que ya empezó a decaer, y ahora era el Señor el que tomaba esa rienda para seguir llamando al arrepentimiento como el Señor hizo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Otra de las cosas que vemos, y ya ahí vamos a ir terminando, es que el ministerio de Juan fue un ministerio valiente para denunciar el pecado. El pecado, hermano, hay que denunciarlo. A lo que es pecado hay que llamarlo pecado, y a lo que no es pecado no hay que llamarle pecado. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Aunque ahora vivimos unos tiempos al contrario, que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Así que Juan denunció el pecado. Y lo denunció como hizo Elías, ante el rey Acab, ante Jezabel y ante el pueblo. Como hizo Elías, él denunció el pecado al pueblo, a todo lo que hemos visto, y también a los poderosos y a los gobernantes. Denunció el pecado ante Herodes Antipas, que estaba casado en adulterio con la esposa de su hermano Felipe. Pero todavía más, era la esposa de su hermano Felipe, pero era su sobrina. Estaba casado con su sobrina y con la esposa de su hermano. Y Juan le denunció el pecado. No se calló. Lo llamó al arrepentimiento. Lo llamó a que dejara esa relación que era ofensiva delante de Dios y que el Señor no lo quería. Pero sabemos cómo acabó todo. Herodías planeó en su momento poder animar a su esposo para que cogiera
y encerrar a Juan, y así lo hizo. Herodes Antipas prendió a Juan y lo metió en la cárcel. Y después en una fiesta, seducido por la hija de Herodías y tramando una trama para que verdaderamente pudiera llevar a cabo lo que ella quería, que era matar, que le quitaran la vida a Juan, le dijo a su hija que pidiera la cabeza de Juan. Y bailó delante de Herodes, y Herodes cayó en el error de decirle que le daba inclusive la mitad del reino si ella danzaba delante de él. Y ella le dijo, no, yo quiero la cabeza de Juan. Hermano, como sabemos, Juan fue asesinado, le cortaron la cabeza y entró como mártir al seno de Abraham. Como le pasó a Isaías, el profeta que profetizó de él, entró como mártir aserrado por sus enemigos, como sabemos que Isaías murió. Así que le cortaron la cabeza, dice que sus discípulos fueron, recogieron el cuerpo y lo enterraron dignamente y le dieron esas noticias al Señor. Y ahí me imagino yo a Juan en la cárcel. 1 mes, 2 meses, 3 meses, escuchando cómo el ministerio del Señor iba para adelante, cómo el Señor sanaba, liberaba, le daba vista a los ciegos, resucitaba muertos, y él en la cárcel metido. Y yo creo que él pensando, es que mi padre profetizó que seríamos liberados de todos nuestros enemigos y de los que nos aborrecen. Y yo estoy aquí metido en la cárcel por mi enemigo, porque Herodes en ese momento estaba actuando como un enemigo de Juan. Y mandó 2 discípulos que le preguntaran al Señor, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Lo veíamos el otro día cuando Manolo, cuando estuvimos meditando sobre la viuda, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Dice que cuando vieron todo lo que estaba ocurriendo, que la gente decía, Dios nos ha levantado un gran profeta, Dios nos ha visitado, dice que 2 discípulos de Juan le contaron a Juan todas estas cosas en la cárcel. Y Juan envió 2 discípulos y le dijo, ¿eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? En ese mismo momento, el Señor sanó a muchos de distintas plagas, sanó a los cojos, lo tengo aquí marcado, lo voy a leer mejor. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando estos discípulos se acercaron a Juan y le dijeron lo que el Señor le había dicho, yo estoy seguro que el espíritu de Juan fue fortalecido, porque le confirmó que verdaderamente el Señor era el que tenía que venir y del que él había dado testimonio. Como el Padre le dijo, sobre quien vea descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Pero habría muchas cosas, yo creo, hasta el momento que le quitaron la vida, de que verdaderamente Juan no entendió en aquel tiempo. Y hermano, puede que haya momentos en nuestra vida donde las situaciones que nos rodean, por lo que pasamos, no entendamos qué es lo que nos pasa y por qué a lo mejor no se dan otras circunstancias, otras cosas para dejar de estar en la situación que estamos. Pero tenemos que saber una cosa, el Señor está al control de todo. Y si Juan perdió la vida y lo mataron, al Señor también
tiempo más tarde lo crucificaron en una cruz. Y aquellos que lo querían verdaderamente quitar de este mundo y desecharlo ya para siempre como un profeta falso, no se dieron cuenta que al que estaban quitándole la vida era al Cordero de Dios, que en aquella cruz iba a hacer un sacrificio para que las personas pudieran ser perdonadas y para que pudieran llegar a ser hijos de Dios. Así que Juan cumplió su misión, llevar la gente al Mesías. Juan también dijo que volvería el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y así fue. Y hermano, podemos aprender, ¿verdad?, muchas cosas de la vida de Juan. Yo las he estado aprendiendo cuando he estado escudriñando la palabra del Señor. Nuestro testimonio tiene que ser un testimonio fiel. Un testimonio que dé verdadero fruto de arrepentimiento. Un testimonio donde haya un verdadero arrepentimiento de pecado y una verdadera vida cambiada y transformada. Y tenemos también una misión como la que hizo Juan. Nosotros hoy en día ya miramos el sacrificio de Cristo, sabemos dónde está, a la derecha del Padre, que nos está preparando lugar, pero tenemos también algo muy importante. Tenemos que presentar a Cristo perfecto para que muchas personas puedan poner la confianza y puedan creer en Él. Y Dios quiera que el Espíritu Santo convenza de pecado y muchas personas puedan creer en el Señor. Y también tenemos una misión. Tenemos que llamar al arrepentimiento, tenemos que predicar el verdadero evangelio que habla del pecado, pero también tenemos que presentar a un Salvador que su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Como dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y el único que tiene palabras de vida eterna para darnos es nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias al Señor porque un día fui convencido de pecado. Un día el Señor me mostró que me tenía que arrepentir de lo que estaba haciendo, que el Señor no quería, y me quitó el velo para que yo pudiera ver a Cristo perfecto, como ese Cordero que murió en la cruz para que mis pecados pudieran ser perdonados. Vamos a orar, Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por el ministerio de Juan el Bautista. Aquel siervo tuyo que tú enviaste, que tú le pusiste nombre, Señor, que nos demuestra que tú has hecho gracia por el pueblo, que nos demuestra que Él es el enviado para dar testimonio de la luz y que esa luz verdadera es nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, para que pudiéramos salir de la condenación del pecado y poner nuestra confianza en ti y ser bautizados en el Espíritu Santo. Señor, te doy muchas gracias, te pido que tú bendiga el testimonio de cada uno de los hermanos. Que si aquí, Señor, hubiera alguien en esta mañana que todavía no ha creído en ti, Señor, te suplico, te ruego que tu Santo Espíritu obre en su corazón, que pueda, Señor, reconocer que es pecador, que pueda reconocer que tú eres el único que puede perdonar sus pecados y que lo que necesitan es creer en ti, Señor, que en aquella cruz tú eras el Cordero que moría en lugar del pecador, siendo tú sin pecado y siendo el Santo de Israel. Bendice tu palabra, Señor, bendice nuestro testimonio y, Señor, que muchas más personas puedan creer en ti de todo corazón. Te doy gracias, Señor, y te pido que tú nos despidas con tu paz y con tu bendición. Y, Señor, que sobre todo nuestra vida pueda dar fruto de arrepentimiento y verdaderamente nuestra vida sea una vida, Señor, de santidad y una vida que te glorifique. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.